Siempre he amado la oscuridad. Es cálida y acogedora, como una máscara, escondiendo todo el estrés y las emociones que la luz del día muestra tan explícitamente y reemplazándolos por un sentimiento agradable. La oscuridad revela tu verdadera naturaleza y elimina la fachada que luces durante el día. Sí, la oscuridad es buena. Puedes ser tú mismo en la oscuridad y no sentirte juzgado o amenazado todo el tiempo por ser tú mismo. Por eso me encanta la noche. Simplemente puedes relajarte en la oscuridad, rodeado nada más que por la sombra, permitiendo a la oscuridad llenar tus sentidos y entumecerlos hasta que no sientes nada, excepto una total ingravidez. Entonces, cuando el sueño finalmente toma el control, eres impulsado hacia una oscuridad aún más profunda. Una oscuridad infinita. Solo espacio, vacío y negro. Un vacío sin fin que tu mente crea para ayudarte a flotar hacia la inconsciencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre es negro? ¿Alguna vez has pensado en ello? Siempre que cerramos los ojos, nos encontramos con el negro. ¿Pero por qué? No te das cuenta, ¿verdad? No piensas en ello. Está justo ahí, como respirar o parpadear. Con el tiempo, tu subconsciente simplemente acepta que cuando cerramos los ojos, vemos oscuridad. Oscuridad vacía. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo de la oscuridad? Un ser humano medio dormirá 229.961 horas a lo largo de su existencia. Durante todo un tercio de su vida, vivirá en tinieblas, en completa y absoluta oscuridad. Si realmente fuese miedo a la oscuridad, ¿por qué esa capacidad de cerrar los ojos y dormir durante tanto tiempo? Tanto tiempo en el negro olvido. Verás, creo que nadie tiene en verdad miedo a la oscuridad. Es solo una ilusión producida para engañarse y pensar que no hay tal cosa como los monstruos. Todos hemos oído esa historia, ¿no? Sobre los terrores nocturnos que vagan por la noche, con las garras levantadas y los dientes al descubierto, listos para atacar a los niños, jóvenes e ingenuos, mientras duermen en sus camas, sin darse cuenta de su demoníaca presencia, porque no pueden verlos. No te engañes, fuiste así una vez, sentado, despierto, agarrándote a las sábanas con la mirada fija en el techo o mirando alrededor de tu habitación. Tal vez tenías una luz nocturna o un crucifijo bendecido del tipo de los que se usaban para defenderse de los monstruos, para protegerte. Bueno, yo creo que a medida que creces, empiezas a decirte que en toda tu inocencia infantil nunca tuviste miedo del mal que acechaba en las sombras. Simplemente tenías miedo a la oscuridad. Eso es lo que crees. A medida que creces, tiendes a deshacerte de ese miedo y a disfrutar en la oscuridad como yo. Pero ese miedo puede permanecer en la edad adulta. De hecho, es una de las fobias más comunes, la nictofobia. Incluso como adulto plenamente maduro, todavía temes al vacío. ¿O tú no? Las estadísticas demuestran que se pasa mucho tiempo durmiendo, mucho tiempo en la oscuridad. Nunca parece importarle a nadie, aunque tengan un miedo terrible a esa oscuridad. ¿Pero por qué? Creo que tu subconsciente te está diciendo que todavía están ahí. Una pequeña parte de tu infancia todavía recuerda con fuerza estar solo en la oscuridad con los terrores nocturnos. Pero esta vez no tienes luz para protegerte. Obviamente, los adultos no tienden a tener esas pequeñas luces nocturnas, ¿verdad? Dicen que ya no las necesitan. Lo llaman un estúpido miedo infantil a la oscuridad. Dicen que no hay terrores nocturnos. Pero, ¿qué sabrán ellos? Si han vivido lo suficiente para llegar a la edad adulta, probablemente nunca han visto ninguno.
En mi opinión, todos tenemos nictofilia, un amor general por la oscuridad que nos ayuda a dormir. Incluso a aquellos que dicen que tienen miedo por la noche, les encanta la oscuridad. Me encanta la oscuridad. En realidad, nunca te dio miedo la oscuridad. En realidad, fue una ilusión creada por tu mente para convencerte a ti mismo de que estás a salvo por la noche, para convencerte de que no hay cosas tales como los terrores nocturnos. Me encanta la oscuridad. Siempre lo ha hecho. Se siente acogedora, cálida y reconfortante. Siempre he estado en la oscuridad. Es divertido estar en la oscuridad. Sentirse libre, sentirse a salvo. Sé que te gusta la oscuridad también. Cuando llegas a casa del trabajo, cansado y tenso, y te tiras sobre tu cama, estirando tus doloridos músculos, preparándote para dormir. Sí, te encanta la oscuridad. Lo sé. Todavía la temes. Ocasionalmente miras alrededor de tu habitación antes de permitir que tu cuerpo cambie a modo de sueño. Es muy divertido. Sabes muy bien a lo que temes y no es a la oscuridad. Es a mí. Me gusta verte dormir. La forma en que te tiras y te das la vuelta. La forma en que suspiras satisfecho cuando te sientes cómodo. La forma en que das un respingo cuando se oye un ruido. No has cambiado mucho desde que eras niño. En realidad no. Todavía me temes. Pero esta vez no voy a dejarte escapar. Ahora estás desprotegido, sin luz nocturna, sin nada, completa y absolutamente solo en la oscuridad. Conmigo. Siempre he amado la oscuridad. Tú también. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte para ver más vídeos como este. Compártelo con tus amigos y ayúdame a extender el terror por el mundo. Gracias y buenas noches.